Bendiciones, feliz inicio de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo lo han pasado? Esperamos que muy bien con toda su familia. Que la gracia del Señor les pueda bendecir grandemente. Sea bienvenido ya a la clase de Biblia que corresponde a este día. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante que lo estaremos dividiendo en dos clases. Esperamos que hoy lunes ustedes puedan aprender mucho sobre este tema y el miércoles que estaremos terminando este tema. Hoy nos corresponde la lección 68. Yo le invito para que vaya a la página 144, por favor. La página 144 y hoy iniciamos la lección 68 y es sobre el arrepentimiento. Eso es lo que estaremos hablando hoy, sobre el arrepentimiento. Es un tema y una lección muy importante y de hecho vamos a aprender hoy sobre las dos posturas de arrepentimiento. Y nos va a ayudar mucho a tener nuestra propia cosmovisión en cuanto a todo esto. Muy bien. La lección se nos habla sobre el mensaje principal de Juan el Bautista, que fue el heraldo de Jesús, fue el mensajero de Jesús, y él decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este llamado al arrepentimiento era una apelación urgente a los pecadores. Nadie que se niega a arrepentirse puede entrar en el reino de Dios. En otra palabra, negar a arrepentirse es el querer no ir al cielo o al reino de Dios o a su presencia. El arrepentimiento es un requisito previo a una condición necesaria para la salvación. En la Escritura, el arrepentimiento significa, muy bien, a su lado, en la lección, hay una casilla en blanco y tiene una pregunta. La pregunta es: ¿qué significa el arrepentimiento en la Escritura? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el concepto que vamos a leer. Ustedes van a poner en la pregunta lo siguiente: ¿qué significa el arrepentimiento en la Escritura? Sufrir un cambio de mentalidad. La respuesta es sufrir un cambio de mentalidad. Ok, gracias por contestar la pregunta. Pasemos al concepto. En la Escritura, el arrepentimiento significa sufrir un cambio de mentalidad. Ok. Cambio de mente. Es un cambio de mente, es un cambio de pensamiento, es un cambio de mentalidad. Cuando hablamos de arrepentimiento, tiene dos definiciones. En el latín se conoce como pensar otra vez. Y en el griego significa cambio de mente. Noten que ambas palabras se relacionan con nuestro pensamiento o el proceso de pensamiento. Arrepentirse es cambiar drásticamente de mentalidad. Dios dice al pecador a través del profeta Isaías 55:7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El llamado de Dios aquí es que el hombre deje de la idea de un pensamiento pecaminoso. Dios no está diciendo dejen de pensar, sino que está diciendo dejen sus pensamientos y por favor piensen como Dios piensa. Ver las cosas como Dios las ve, juzgar las cosas como Dios las juzga. Eso es arrepentirse. Ok. Cuando nosotros notamos lo que está pasando de cambio de mente, significa, cuando hablamos de cambio de mente, significa giro. Dios nos está pidiendo y nos está mostrando a nosotros que debemos de girar nuestros pensamientos.
Pero ese giro es rotundamente agresivo, es radical. Ahora, ¿por qué es agresivo y violento? ¿Por qué el arrepentimiento, que es un cambio de mente, tiene un giro y el giro se vuelve agresivo y violento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve agresivo y por qué se vuelve violento? Por favor. Ok, correcto, muy bien. Se vuelve agresivo y violento porque tenemos el camino. Este es el pecado. Y Dios nos está diciendo que por favor, giremos agresivamente, violentamente. Y esto es tomar una curva peligrosa, aparentemente. Porque es cambiar de pecado totalmente, girar, porque mi mente debe de girar y ya no debe de ir en torno al pecado, sino en torno a Dios. Este es un giro violento y agresivo, pero nos ayuda a cambiar de mente. Porque mi pensamiento tiene el camino hacia el pecado. Pero cuando yo me arrepiento, entonces hago un giro violento y agresivo para volverme a pensar a Dios. En otras palabras, ya nunca más debería de mi pensamiento inclinarse hacia volver al pecado. El arrepentimiento no es la causa de un nuevo nacimiento o regeneración. Por favor, pensemos. El arrepentimiento no es la causa de el nuevo nacimiento ni es la causa de la regeneración. Es el resultado del fruto de la regeneración. Aunque el arrepentimiento comienza con la regeneración, constituye una actitud y una acción que debe ser repetida a lo largo de la vida cristiana. Ok, me gusta eso. El arrepentimiento es continuo. El arrepentimiento es continuo. Es algo que va ayudándonos a caminar para que nos ayude en la vida cristiana. Pero cuando hablamos de continuo, ¿a qué nos referimos? Como continuaremos pecando, se nos llama a arrepentirnos al ser convencidos del pecado por el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos una naturaleza pecaminosa que ya lo hemos discutido en algunas lecciones pasadas. Por lo tanto, mi arrepentimiento debe de estar continuamente pidiendo perdón a Dios. Ahora, supongamos que una persona se dirige hacia San Salvador por la carretera, pero en el camino se encuentra con alguien que le hace ver su error, que va por un camino equivocado. ¿Qué esperaríamos que haga esa persona ahora que tiene una información correcta? Esperaríamos que dé media vuelta y se disponga a tomar por el camino que lo lleve al lugar donde desea ir. En otras palabras, estamos pensando en que voy a San Salvador, pero la ruta que yo tomo es otra ruta y no la que me dirige. Encuentro a una persona, le digo, disculpe, estoy un poco dudoso. Si esta calle me conduce a San Salvador o no me conduce a San Salvador. La persona me dirá, fíjese que ha tomado un camino erróneo. Esa calle no lo conduce a San Salvador. Entonces yo tengo dos opciones. Es girar, regresarme nuevamente o seguir mi camino y perderme. Entonces, similar a eso, de igual manera, lo primero que el pecador necesita es la convicción de que va caminando por un camino equivocado, que lo ha de llevar a una condenación eterna.
El hombre en la actualidad sabe muy bien que está en un camino equivocado. Y luego que el pecador ha adquirido y ha aceptado esa información como buena válida, ahora entran en un juego contra su, no es contra, sino en su voluntad, en sus emociones. Él decide caminar por otro camino, a la vez que aborrece el camino anterior y se entristece de haber estado en el error por tanto tiempo. Esa es la opción más especial. Quizás la manera más sencilla como podemos entender este concepto es contemplando la luz de la parábola del hijo pródigo. Ese joven que se había comportado con tal insensatez en el pasado repentino comenzó a aborrecer ese estilo de vida que una vez consideró tan atractivo. Él pensó que el mundo pudo, o todos los deseos del mundo, todas las satisfacciones del mundo, sus emociones, todo lo que embarca el mundo, la conmoción mundana, todo lo que embarca todo eso, pensó que eso era deleite, maravilloso, especial, hasta que llegó un momento que sus amigos lo abandonaron porque él no tenía dinero, ya los deleites ya no, llegó a tal grado de comer las algarrobas que le daban a los cerdos, empezó a trabajar de manera horrible, baja ante la sociedad. Entonces él comprendió y dijo: hoy, ¿cuántos jornaleros de mi casa, jornaleros de mi padre están en mi casa comiendo? Y yo comiendo algarrobas aquí con los cerdos. No es posible. Reconozco que he fallado, le voy a pedir perdón a mi papá y le voy a decir que me tome como un jornalero. Y él tomó un giro brusco, drástico, humillante y caminó. ¿Sabe qué pudo haber pasado en esa decisión? ¿Sí? El hombre sin Dios no es nada. El hombre pecador es un hombre totalmente lleno de engaño. Es un hombre que está lleno de mucha tristeza. Es un hombre que lo embarga a cometer suicidios, lo embarga a cometer muchas faltas, muchas cosas horribles que ofenden a Dios, y su vida es depresiva ante eso. Ok, entonces pensemos un momento lo que está ocurriendo acá en el hijo pródigo. El hijo pródigo está totalmente convencido de lo que está pasando. Pero algo importante que yo necesito que nos detengamos acá en este detalle. Los teólogos distinguen dos tipos de arrepentimiento. Los teólogos muestran dos definiciones sobre arrepentimiento. La primera es atrición. Atrición. Muy bien. La segunda palabra es contrición. 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 Muy bien. Los teólogos están definiendo eso. Ahora, pensemos en la primera definición. Hoy, esta primera clase, yo quiero meterme fuertemente a la palabra atrición. ¿Qué pasa en la atrición? Que esa definición sobre el arrepentimiento es un falso o espurio. Significa que él comprende el remordimiento causado por un temor al castigo o a la pérdida de una bendición. Por ejemplo, cualquier padre ha comprobado la atracción en un hijo. Bueno, yo soy papá y comprendo esta definición. Por ejemplo, cuando descubre que nuestros hijos han hecho algo malo, ustedes son hijos, evidentemente, y ha descubierto que ha cometido aquella falta, el niño, temiendo la paliza, grita: lo siento, por favor no me pegues. Estas plegarias, junto con algunas lágrimas de cocodrilo, no suelen ser signo de un remordimiento genuino por haber actuado mal. Fue el tipo de arrepentimiento que exhibió Saúl. Si gusta, yo quiero compartir con ustedes
la Biblia y que nos va a ayudar mucho a entender. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 27 la siguiente manera, 27:30, hablando de Esaú. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisado y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo lo bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó a una muy grande y muy amarga exclamación. Le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me había suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora he tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo lo he puesto por señor tuyo, y lo he dado por siervo a todos sus hermanos. ¿Sabe qué es lo que estaba ocurriendo en este momento? Esaú ya había vendido su primogenitura. La primogenitura que lo hacía a él heredero de todas las cosas. Pero ahora se estaba lamentando. Ahora estaba diciendo que su hermano era un ladrón, pero ya había vendido su primogenitura por una lenteja, una sopa de lenteja, una sopa de frijol. Ya había vendido su primogenitura por disfrutar una sopa de frijol. Ahora está lamentando por lo que está ocurriendo. Se lamentaba no por haber pecado, sino por haber perdido su primogenitura. La atracción entonces es el arrepentimiento motivado por un intento de obtener un boleto que nos saque del infierno o de evitar el castigo. Muchos de nosotros como cristianos evangélicos estamos mostrando arrepentimiento, pero de una manera para no ser castigados. Yo pregunto, si no hubiera castigo, entonces no fuéramos cristianos. La pregunta acá del millón es: ¿por qué nos hicimos cristianos? Porque me dijeron que si yo no me hacía cristiano, entonces yo tenía que ir al infierno. Hay una historia en la Biblia, en el libro de Daniel, que habían 3 jóvenes delante de rey Nabucodonosor, y una multitud estaba delante de él. Y Nabucodonosor tenía que hacer que todos se postraran ante la estatua que él había construido. Pero 3 muchachos que estaban, Isaac, no recuerdo bien, me recuerdo los 3 nombres que son Abednego, pero los nombres correctos son Misael, Azarías y Ananías. Los 3 estaban delante de el rey Nabucodonosor. Y estos 3 personajes no se dispusieron, no se arrodillaron, no se postraron. Entonces, aquí viene la lección. Entonces le dijo el rey: ustedes van a ser lanzados en el fuego, en el horno. ¿No les da miedo? Y ellos le dijeron: sepa, oh rey, que el Dios que nosotros adoramos nos puede librar de ese horno. Pero si no nos libra de ese horno, tampoco nos arrodillamos delante de él. Y hecho. Lo aventaron. Los aventaron al horno de fuego que ardía y lo incrementaron muchas veces más de lo normal. Pero no les pasó nada. Porque lo que está pasando acá es que muchos estamos como evangélicos, no que seamos en verdad evangélicos, para pasar un momento de tribulación, como decía mi abuelo, pasar el agua. O sea, yo paso el agua, yo llego a la casa y le digo: mire, discúlpeme, permítame pasar el agua. Pero la casa no es mía, simplemente estoy pasando el agua. Una vez que el agua se va, gracias, oye, ya me voy, muy bien, que le vaya muy bien. Muchos actuamos de esa manera.
fingimos un arrepentimiento, pero simplemente por salir del compromiso o simplemente por querer evadir un fuego, un infierno. La pregunta es, ¿qué tal si no existiera infierno? Vamos, eso es suponer. ¿Le siguiéramos a Dios tal como lo estamos haciendo? ¿Amáramos a Dios como lo estamos haciendo? Muchos seguimos a Dios porque queremos escapar del fuego eterno. Muchos seguimos a Dios para poder escapar del castigo eterno. Pero creemos en que la gracia de Dios nos ayuda y nos sostiene para poder levantarnos con su gloria y con su gracia. Y eso es lo que está pasando sobre el arrepentimiento. Lo que pasa en atrición es una falsedad, es algo, me arrepiento, pero quiero seguir haciendo. Como, simplemente yo no quiero ser castigado por Dios y por eso voy a estar, pero voy a seguir haciendo las cosas malas delante de Dios. Y eso es lo que está ocurriendo. Vuelvo y pido y repito esto. Esto es como el niño que cuando observa que va a ser castigado, él finge que no lo va a hacer, él llora, él gime que no lo va a hacer, pero simplemente son signos o no suelen ser signos de un remordimiento que realmente sea genuino. Cuando hablamos de ser genuino, estamos hablando de un cambio rotundo, sino que más bien yo quiero lograr algo. Esaú estaba más preocupado por su primogenitura que por su pecado. El hombre le interesa más su reputación que el pecado que ha cometido. Y ese es un grave problema. Porque nuestra reputación, al final, Pablo dice que viene a ser nada por amor a Cristo. Pablo decía a los filipenses, yo fui circuncidado al 8º día, soy judío de judío, fariseo de fariseo, soy de la tribu de Benjamín, soy, en cuanto a la ley, soy un... Bueno, y él empezó a describir una cantidad de cuestiones. Fui instruido a los pies del gran Gamaliel, pero al final dice, pero todo eso lo he despreciado por amor a Cristo. Eso me está demostrando un arrepentimiento genuino. El problema es la falsedad que está ocurriendo en este tiempo de personas que están llenando nuestras iglesias con una falsedad de arrepentimiento. Hoy te puedo yo preguntar a ti, ¿en verdad te has arrepentido genuinamente o estás con una actitud de atracción que simplemente es que tú no quieres ir al infierno? Simplemente que tú no quieres ser castigado por Dios. Y por eso yo voy de alguna u otra manera, tengo que ver qué grito y tengo que ver qué hago para que Dios no me castigue. En la siguiente clase estaremos hablando sobre la parte de contrición, pero yo creo que hemos sido bastante concisos en lo que hemos hablado con respecto a ese detalle. Y una vez más deben de saber que el arrepentimiento es un cambio de mente. Vamos a orar al Señor para que Él nos pueda bendecir poderosamente y su gracia pueda sostenernos. Señor, gracias. Gracias por este momento maravilloso que tú nos das. Te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos guíes, te pedimos que nos consueles, te pedimos que nos des la fortaleza, te pedimos que nos des la gracia en el poder de tu Espíritu Santo. Guíanos, perdona nuestras faltas. Delante de ti estamos, Señor. Perdónanos porque eres fiel y verdadero. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz día a todos. Gracias por esa primera clase. Nos vemos el día miércoles con la segunda clase. Que Dios les pueda fortalecer grandemente.